Buenas tardes, bueno, damos comienzo entonces a la séptima clase y en esta clase vamos a estar cerrando la parte de ley de Gauss y utilizándola para poder discutir las propiedades de los conductores. En las dos últimas clases lo que estuvimos haciendo fue enfocarnos en la ley de Gauss y la forma que la utilizamos fue en su expresión integral, tal como estamos mostrando en la placa. Lo que voy a hacer ahora es mostrar una versión alternativa de la ley de Gauss que se denomina forma diferencial, que en muchas situaciones luego vamos a estar utilizando. Y la idea en este caso es tener una ley que en vez de estar escrita en términos de una ecuación, esté escrita en términos de una integral, esté escrita en términos de un operador diferencial. Entonces la idea es básicamente la siguiente. Yo voy a partir de ese formato integral y voy a pensar que voy a tener una cierta distribución de carga en el espacio. Entonces voy a poner una cierta distribución ρ de R y rodeando esta distribución de carga voy a poner una superficie gaussiana que la voy a denominar S0. Fíjense que como estoy discutiendo algo que no va a depender de la geometría, yo estoy poniendo formas de curvas totalmente arbitrarias y distribuciones totalmente arbitrarias. Nosotros sabemos que la ley de Gauss es válida siempre, lo que pasa es que la hemos presentado, la hemos utilizado en tres simetrías en particular, en la esférica, en la cilíndrica y en la plana, para poder calcular u obtener la forma funcional del campo eléctrico de manera sencilla. Pero yo ahora tengo una distribución de carga ρ de R en un volumen arbitrario. A este lo voy a llamar volumen de la distribución inicialmente. Y lo voy a rodear con una superficie gaussiana S0 que va a tener un volumen V0 o va a estar encerrando un volumen V0 y que puede tener la forma que yo quiera. Si bien yo en este caso ya a simple vista me doy cuenta que no voy a poder utilizar esa ley de Gauss para inferir la forma del campo eléctrico, yo sé que la ley es válida y entonces lo que sí puedo asegurar es que el cálculo del flujo del campo eléctrico que produzca esa distribución a través de la superficie S0 tiene que ser igual a la carga encerrada por S0 dividido epsilon 0. Y eso quiere decir que si yo escribo esta carga encerrada en términos de esa distribución, en principio yo lo que haría sería reemplazar o adaptar la primera expresión por esta que estoy poniendo aquí. Entonces fíjense que la carga encerrada por la superficie S0, lo que estoy viendo aquí, no es ni más ni menos que la integral de ρ, diferencial de volumen, a lo largo del volumen de esa distribución. Si yo ahora utilizara el teorema de la divergencia para poder convertir esta integral de flujo en una integral de volumen, entonces a través del teorema de la divergencia yo podría ver que esa integral la puedo escribir de esta forma. Va a ser la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico. Y como el teorema de la divergencia me dice que si el flujo estaba calculado a través de la superficie S0, la integral de volumen va a tener que estar tomada sobre el volumen que esté definido a partir de esa superficie, naturalmente yo convertí esta integral de flujo en una integral de volumen sobre el volumen V0, que era el volumen generado por S0. Y de este lado, lo que voy a poner entonces es 1 sobre epsilon 0, la integral
de ρ de R, diferencial de volumen, pero, es más, déjenme un pequeño detalle más. Este ρ de R en realidad es un ρ que depende de cualquier punto, o sea que necesito las dependencias en X y Z. Entonces le voy a agregar este pequeño indicativo de que eso va a depender la densidad del punto en particular en el que yo me pare. Pero lo que me quiero concentrar ahora es sobre quién tengo que tomar aquí esta integral. En principio yo sé que tengo que tomar la integral sobre el volumen de la distribución. Pero la pregunta es, ¿y cuánto vale la densidad si yo estuviera mirando estos otros puntos del espacio? ¿Cuánto vale la densidad en estas regiones, en estos puntos de acá? Y en estos puntos la densidad aquí vale 0. No hay cargas. Entonces me doy cuenta que no pierdo ninguna generalidad si yo acá pongo que esta integral esté tomada también sobre el volumen B0. Porque eventualmente, con respecto a la integral anterior, lo que estaré haciendo será sumar regiones en donde ρ valga 0 y obviamente a nivel de la integral no me van a contribuir. De manera que poner esta expresión del ρ de R integrado sobre el volumen de la distribución, que es lo que está en rojo, o agregar esto, no me modifican nada porque lo que estoy haciendo es sumar un 0. Es la integral de todos estos ceros que viven en toda esta región intermedia. Ya casi estamos en este análisis. El punto ahora es que la superficie gaussiana fue una superficie arbitraria, fue una superficie que tomé yo, y se me podrían haber ocurrido muchísimas superficies S0 rodeando esta distribución, tal que esta ley hubiera seguido siendo válida. Entonces me doy cuenta que cuando yo tengo que comparar dos integrales tomadas, la integral de volumen sobre B0 de la divergencia de E y la integral de volumen sobre B0 del ρ de R dividido epsilon 0, en definitiva, obviamente con la constante afuera, si yo tengo la arbitrariedad de tomar cualquier volumen V0 y estas cosas siguen siendo iguales, en realidad lo que son iguales son sus integrandos. Y entonces a partir de acá yo me doy cuenta que la divergencia del vector campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0. Y esta expresión para nosotros va a ser la ley de Gauss, pero en forma diferencial. Entonces, uno dice, bueno, pero yo partí de una ley de Gauss de forma integral. Con las integrales yo vi cuál era el potencial que tenía. La ley de Gauss en forma diferencial también nos va a dar un potencial, o va a ser potencialmente relevante a la hora de intentar resolver problemas de tipo electrostático. Todo depende de las herramientas con las cuales nosotros nos toque pelear o nos convenga pelear al momento de estar trabajando el problema. Entonces, estas dos leyes son exactamente la misma. Esta es la forma integral y esta otra, aquí debajo, es la denominada forma diferencial. Muy bien. En breve vamos a estar usando ese resultado nosotros. Entonces, simplemente como para refrescar, en las últimas dos clases lo que estuvimos haciendo fue presentar los casos de simetría esférica, cómo podíamos utilizar la ley integral a nuestro favor, y estuvimos viendo la simetría cilíndrica y la simetría plana en las clases pasadas, también obteniendo rápidamente la forma funcional del campo eléctrico bajo estas simetrías. Y lo último que hicimos en la clase pasada fue también determinar el potencial que tenía un conductor esférico cargado o un grupo de conductores esféricos. La idea era que una vez que uno tuviera el campo eléctrico, a través de la integral de línea, podía ganar información acerca del potencial eléctrico. En este momento lo que vamos a hacer nosotros, y es el principal objetivo de la clase de hoy, es reunir toda esta información para intentar discutir y entender
cuáles son las propiedades de los medios conductores. Este va a ser nuestro principal punto de trabajo en esta clase. Entonces, estas propiedades de los conductores están itemizadas, como ustedes ven en la placa, pero de alguna manera esto no implica una itemización rígida en cuanto al orden, simplemente es el conjunto de propiedades que van a cumplir. Y la primera propiedad que vamos a presentar y que vamos a ir discutiendo es que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor es cero. Esta es una propiedad inherente a los conductores y para poder probarlo, lo que vamos a hacer es pensar que tenemos acá un conductor. Este va a ser mi medio conductor. Y lo que voy a hacer es exponer este conductor a un campo eléctrico externo, a un campo eléctrico que haya sido generado desde afuera, por alguna otra distribución. O sea que este campo eléctrico no está producido por el conductor. Puede ser que yo haya sumergido este conductor en el medio de un capacitor de placas paralelas, por ejemplo. Entonces ese era el campo externo. Y lo otro que quiero dejar en claro es que en principio, para poder demostrar esto, ni siquiera estoy dejando que esto tenga una carga neta. O sea que estoy pensando en un trozo de material conductor que ni siquiera esté cargado. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en este material conductor? ¿Cuál es la particularidad que tiene el material conductor? Y la particularidad que tiene el material conductor es que tiene disponibilidad de electrones, de portadores de carga, en lo que denominamos capa de conducción, que van a ver este campo eléctrico y muy rápidamente van a intentar venirse o quedar localizados en esa dirección. Como consecuencia, este otro lado va a quedar con carga positiva, ¿sí? Los electrones van a intentar moverse hacia la fuente del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico siempre va desde la distribución de cargas positivas hacia la distribución de cargas negativas. Eso quiere decir que de este lado, de por acá, hay alguna distribución de cargas positivas. Y estos electrones visualizan ese campo eléctrico y en el interior rápidamente lo que se da es una separación de cargas a la cual nosotros denominamos con el término inducción. O sea, esta separación de cargas para nosotros es lo que denominamos inducción de cargas. No era la distribución original que tenía, este conductor, pero una vez que le presenté este campo eléctrico, hubo una separación resultante de cargas. Claro que si uno mira con un poco de cuidado, entonces, lo que está haciendo en el interior de este material es generar ahora un campo eléctrico E1, porque tengo una distribución de cargas positivas ahora dentro del conductor o de un extremo con respecto al otro. De tal manera que el campo eléctrico neto en un punto del interior del conductor va a ser entonces, por principio de superposición, la suma de E0 más E1. Y también, si bien esto se da
a una escala de tiempo extremadamente corta, si ustedes lo van pensando como un evento que lo pueden ir mirando temporalmente, se darán cuenta que a medida que las partículas empiecen a acercarse, o los electrones empiecen a venirse hacia acá, y esta diferencia de carga se amplíe, el campo eléctrico E1 va a ir creciendo. Entonces, si yo soy un portador de carga, un electrón medio remolón que me acabo de despertar, y me doy cuenta que de golpe ya existe toda una separación de electrones previos, lo que voy a estar sintiendo o lo que me va a motivar para venirme hacia este lado ya no va a ser E0, porque yo voy a estar sujeto al campo eléctrico neto que haya en ese punto del espacio. Entonces va a llegar un momento en el cual E1 se va a amplificar tanto que va a terminar compensando a E0. Y en ese caso, cuando E1 se convierte en menos E0 como vector, voy a llegar a la situación en que el campo eléctrico neto va a terminar siendo 0, porque la suma de estos dos vectores me va a terminar dando 0. O sea, vamos a llegar a la situación en la que algún electrón ya no va a querer venirse acá, porque no va a sentir un campo eléctrico neto mediante el cual él pueda entonces tener o experimentar la fuerza como para poder venirse hacia este lado. Esa es la primera propiedad que tienen todos los medios conductores. No importa que estén descargados o cargados. El campo eléctrico en su interior siempre va a ser nulo. La segunda propiedad es que toda la carga en los conductores reside en la superficie. No hay cargas. Cuando me refiero a toda la carga me refiero a excesos de carga. Yo no voy a estar negando que este material conductor está compuesto por moléculas y eventualmente átomos, con lo cual obviamente uno piensa que hay algún tipo de distribución de carga en el interior, pero cuando estoy refiriéndome a esto me estoy refiriendo a excesos de carga. Si yo quiero cargar por rozamiento, por contacto a un conductor, de alguna forma poder brindarle carga, depositarle carga, lo voy a hacerle por inducción, lo voy a poder hacer, pero esa carga va a vivir en la superficie, no en el interior. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, la forma de demostrarlo es a través de la ley de Gauss. Si yo lo que tengo es un cierto material conductor, no importa la forma, y ahora tomamos una cierta superficie gaussiana en el interior, que sea S0, cuando yo calculo la ley de Gauss, esto me tiene que dar la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie gaussiana S0, en todos estos puntos? Bueno, como la planteé en el interior del material, y en el interior del material yo sé que el campo eléctrico neto es 0, el campo eléctrico es 0 ahí dentro, eso automáticamente me está indicando que el flujo, el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie S0 va a ser nulo. Y si lo que estoy haciendo es integrar un 0, esto va a ser 0. Entonces, como el flujo es nulo, no puede haber carga encerrada. Esto es visto desde la ley
de Gauss de formato integral. Puedo hacer el mismo análisis, si quieren, desde la ley de Gauss de forma diferencial, porque en ese caso lo que estoy planteando es que la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0. Pero si resulta que el campo eléctrico en todos los puntos del interior es 0, entonces lo que estoy teniendo es una función 0 que está extendida en todo este dominio. La divergencia de E va a ser 0, y entonces no me queda otra que la densidad volumétrica de carga también tenga que ser 0. De cualquiera de las dos maneras. El único detalle que sí voy a ir anticipando es que el cuidado en particular que uno tiene que tener cuando analice o saque este tipo de conclusiones desde operadores diferenciales es que uno tiene que recordar que el operador diferencial actúa sobre un entorno. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no estar sacando conclusiones sobre el valor del campo eléctrico en un punto en particular del espacio. Yo tengo que estar mirando un entorno para sacar conclusiones alrededor de esto. En este caso no tuve inconvenientes porque el campo eléctrico era 0 en todo el interior. Es lo que vimos en la propiedad anterior. Entonces están dadas todas las condiciones como para que yo también haga el análisis desde el costado de la ley de Gauss diferencial. Bien. La tercera propiedad para mí va a ser que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie. Las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie. Y de eso lo voy a poder demostrar pensando qué es lo que sucede a nivel de la superficie o cerca de la superficie del conductor. Voy a poner en el dibujo, están viendo que aquí abajo está el conductor, esta sería la frontera, y si quieren, por el momento, esto directamente puede ser para nosotros vacío, no importa. Lo que estamos mirando es justamente la superficie. Esta sería la superficie. Entonces, lo que voy a hacer, yo no sé qué forma tiene que tener la línea de campo eléctrico. Voy a proponer dos líneas, o sea, voy a decir, por ejemplo, que este es el E exterior, lo propongo genérico, y este voy a decir que es el E interior. Y lo que voy a hacer es utilizar el hecho de que la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de una curva cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces voy a tomar una curva en particular. Voy a tomar una curva que sea un rectángulo. La voy a recorrer de esta forma. Esa va a ser mi curva C. Y voy a plantear este segmento como delta L cuando vaya en esa dirección. A este punto le voy a poner A, a este punto le voy a poner B, este chiquito C minúscula y D, los cuatro extremos que me definan el recorrido de la curva. Entonces, cuando yo vaya a hacer el planteo lo que me va a quedar es que la integral de línea entre A y B
del campo eléctrico exterior escalar diferencial de L más la integral entre B y C del campo eléctrico exterior escalar diferencial de L más la integral entre C y D ahora del campo eléctrico. En realidad déjenme, como entre B y C es parte y parte, déjenmelo como un eje genérico. E interior escalar diferencial de L más la integral entre D y A, esta última parte de E escalar diferencial de línea. Ahí descompuse toda la integral de línea en términos de los 4 tramos que tengo que recorrer: la integral de A a B, la integral de B a C, de C a D y de D a A para retornar al punto de origen. Ahora voy a hacer otra suposición, y es que en realidad, como lo que me interesa ver es lo que sucede en la superficie, voy a considerar que esto está terriblemente achatado contra la superficie, de tal manera que la longitud o la distancia entre A y D y entre B y C es despreciable, completamente despreciable, frente a la distancia entre A y B y entre C y D. Si yo puedo hacer esa suposición, entonces yo voy a tirar automáticamente estas dos integrales. Considero despreciables las contribuciones en estos tramos. Tiene que quedar en claro que eso es porque yo estoy mirando justamente lo que me interesa ver es qué pasa en la superficie, y para eso estoy haciendo que esto se achate terriblemente contra la superficie, entonces termine teniendo un epsilon para arriba o un epsilon para abajo, si quieren. Frente a la longitud que estoy considerando acá, eso lo puedo tirar. El otro punto que voy a tener en cuenta es que este análisis es local. O sea, que lo que voy a estar asumiendo es que en las dimensiones de la curva que estoy tomando, o sea, a lo largo de la distancia entre A y B o entre C y D, el campo eléctrico lo pueda considerar un vector constante. O sea que este E externo sea el vector campo eléctrico tanto en el punto A, en el punto B, como en todos los puntos intermedios, y que este vector E interior que grafiqué sea el vector E interior en cualquier punto de esta curva entre C y D. Si yo hago eso, bajo esas condiciones, esta primera integral, entonces, como el campo eléctrico es constante, va a ser igual al E externo escalar delta L. Y esta integral de aquí va a ser E interno escalar menos delta L, porque ahora yo estoy yendo en este sentido en la curva. Entonces, el hecho de que la integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada me tenga que estar dando 0, yo lo puedo reemplazar por el hecho de que el E externo, y déjenme ya tomar el producto escalar entre estos dos, paralelo a la superficie, la componente paralela a la superficie, que es la que sobrevive al producto escalar, tenga que ser igual o menos por delta L, menos el E interno a la superficie, componente paralela por delta L, tenga que estar siendo 0. O sea, dense cuenta que para pasar de acá a acá estoy escribiendo la misma expresión, simplemente que ya tomé el producto escalar. Este campo eléctrico lo puedo separar en una componente paralela y en una componente perpendicular a la superficie. La que sobrevive al producto escalar, obviamente, es solamente la paralela. Y de acá, lo que tengo que tener en cuenta es cuánto vale la componente interna del campo eléctrico.
sea la paralela o la normal. El campo eléctrico en el interior del conductor ya vimos que era cero. En particular, va a ser cero su componente perpendicular y su componente paralela a la superficie. O sea que yo sé que esto es cero. Esto ya lo tenía conmigo. Bueno, pero entonces eso lo que me dice es que no queda otra que el campo externo paralelo también tenga que ser cero. O sea, o dicho de una manera diferente, el campo eléctrico tiene que ser perpendicular. No puede tener una componente que sea paralela. Si la tuviera, no estaría satisfaciendo el hecho de que la integral de línea del campo a lo largo de un circuito cerrado me tiene que dar cero. E, entonces, es perpendicular a la superficie. Es importante resaltar lo que decíamos, que esto es una propiedad de tipo local, porque cuando yo me imagine entonces que tenga un conductor con una estructura un poquito más difícil, lo que esto me está diciendo de alguna manera es que las líneas de campo eléctrico van a ir siendo perpendiculares a la superficie. Entonces, por ejemplo, si esto tuviera una distribución de cargas positivas, así, yo lo que vería a partir de acá es que en esta dirección el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie, en esta dirección el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie, en esta dirección el campo eléctrico es perpendicular y acá también. O sea, me va a ir quedando con esa forma. Pero lo que estoy haciendo en mi análisis es pensar que yo cada una de estos análisis de curva los estoy planteando en pequeños entornos con respecto al punto donde estoy parado. Esto sería el análisis acá, este sería el mismo análisis en ese punto, este sería el mismo análisis en ese punto. No quiere decir que el vector campo eléctrico externo de este punto tenga que coincidir con el vector campo eléctrico externo de este punto. Lo que estoy diciendo es, el campo eléctrico en este punto, voy a considerar que a lo largo de esta pequeña baldosa, que tiene la longitud delta L, va a tener el mismo valor. A lo largo de esta baldosa va a tener el mismo valor, pero eso no implica que este tenga que ser igual a este. Eso es que hayamos hecho un análisis de manera local. Bien. Entonces, respecto de la placa que habíamos planteado, hasta ese punto estuvimos analizando las tres primeras propiedades de los conductores. La que vamos a ver ahora es la que está indicada ahí como número 4 o cuarta en orden, y es que la superficie de los conductores son superficies de tipo equipotencial. Esto lo que me está diciendo es que todos los puntos de la superficie de un conductor tienen el mismo valor de potencial eléctrico. Y para ver esto, lo que me voy a imaginar es que estoy teniendo entonces un cierto conductor nosotros sabemos que este es nuestro esta sería la superficie de nuestro conductor, y en la superficie del conductor lo que voy a hacer es tomar dos puntos. Voy a tomar un punto A y voy a tomar un punto B, y voy a intentar ir desde A hasta B por la superficie del conductor. O sea,
esta es una línea que va desde A hasta B por la superficie del conductor. Por la superficie del conductor. Entonces, ¿cuál es la dirección en un punto cualquiera? ¿Cuál es la dirección que tiene el diferencial de línea? Y en este punto, el diferencial de línea, por ejemplo, va a ir hacia allá. Pero resulta que en ese punto, cuando yo voy a ver el campo eléctrico que produce, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Y el ángulo que hay entre este campo eléctrico y el diferencial de superficie es de 90 grados, porque el diferencial de superficie va a ir siempre tangente a la superficie. El campo eléctrico va a ir siempre perpendicular. Entonces, no voy, puesto en otra perspectiva, si esta es la superficie en la cual me estoy moviendo y yo tengo la curva acá, el diferencial de línea va a venir por acá, mientras que el campo eléctrico va a estar en esta dirección. O sea que esto forma un ángulo recto siempre, porque este vive sobre la superficie, es un vector que está en el plano tangente, y este otro es un vector perpendicular, entonces. Y eso quiere decir que entonces cuando yo quiera ver la diferencia de potencial entre dos puntos, BB menos B en A, lo que estábamos planteando acá, yo por definición lo estaría planteando como la integral de línea menos la integral de línea entre A y B de E escalar diferencial de L. Pero si resulta que el E y el diferencial de línea son siempre perpendiculares, es este producto escalar es el que siempre me va a dar 0. Entonces eso implica automáticamente que el potencial en B va a ser igual al potencial en A. No importa qué A, qué punto A y qué punto B yo elija de la superficie. La superficie del conductor siempre va a tener potencial constante. Y hay una más que no suele estar indicada como una propiedad de manera específica. Lo que yo estoy utilizando acá de alguna forma es el criterio para indicar las propiedades que establece Griffith y que va a estar incluido dentro del material recomendado. Pero hay dos preguntas que primero quisiera poder dejar presentadas e intentar trabajar algo que yo también consideraría una propiedad del conductor. La primera pregunta que quiero plantear es, si bien me convenzo de alguna forma a través de la ley de Gauss de que la carga vive en la superficie del conductor, esta fue nuestra segunda propiedad de los conductores, la ley de Gauss no dejó lugar a duda. La carga encerrada tenía que ser 0, no podía haber carga viviendo en el interior, la carga tenía que vivir en la superficie. Yo podría pensar o intentar pensar en términos de un argumento de repulsión y diría, pero ¿por qué va a vivir en la superficie? Si yo tengo un material conductor y de alguna forma logro darle un exceso de carga, y tienen la capacidad, las cargas, de poder moverse dentro del conductor, ¿no sonaría más razonable que ese exceso de carga se distribuya a lo largo de todo el volumen, como para intentar hacer que las cargas queden separadas lo más posible entre sí? Eso implicaría minimizar la repulsión entre las cargas. ¿Por qué todas esas cargas eligen vivir apiñadas, apretadas en la superficie, dejando el interior 0, cuando en realidad se podrían distanciar más unas con respecto a otras e irse a vivir también al interior? Es una argumentación perfectamente válida.
No estamos en condiciones de poder responder ese punto ahora, pero ya vamos a ver, cuando empecemos a trabajar en términos de conceptos energéticos, que en realidad el hecho de que se vayan a la superficie y desaprovechen el espacio interior es porque hay un argumento que va a ser más fuerte para nosotros, que va a ser la cantidad de energía que uno requiere para poder armar cierta configuración. Este es un aspecto con el cual todavía no nos hemos metido, pero ya en algún momento vamos a poder trabajar esto y nos vamos a dar cuenta que es más barato para la naturaleza que esas cargas queden distribuidas en superficie a que vayan a parar al interior. Bien, y entonces el otro aspecto que quería discutir, que al menos en la nomenclatura dentro de Griffith no la van a encontrar como una propiedad de los conductores, pero yo creo que sí es algo que pondría en esa categoría casi, es lo que denominamos efecto punta. Y en el efecto punta lo que voy a hacer es discutir la situación en la cual vamos a tener inicialmente dos esferas, una esfera más chica de radio A, como están viendo ahí, que va a tener una carga inicial Q sub 0, y una esfera de radio más grande RB, muy distantes una de ellas, y las vamos a poner en contacto. Y lo que nos va a interesar es ver cómo van a quedar distribuidas las cargas. Entonces el análisis iría por este lado. Voy a pensar inicialmente, entonces, en que tengo dos esferas, una de radio RA, otra de radio RB, y voy a asumir que esta esfera, la chica, inicialmente tiene una carga QA0 distribuida en su superficie. Son dos esferas conductoras. Estas están infinitamente separadas entre sí. Y lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Planteo que la separación entre ellas es muy grande. Y lo que voy a hacer ahora es unirlas mediante un hilo, pero un hilo muy fino. Las voy a unir mediante un hilo muy fino. Tan fino va a ser este hilo que en la práctica voy a despreciar la cantidad de carga que pueda llegar a quedar ahí. Entonces yo pregunto, ¿qué les parece que va a pasar si yo pongo un pequeño cable muy pero muy fino que una estas dos esferas? ¿Qué les parece o qué sensación tienen que va a tener lo que va a suceder con respecto a la carga QA0 que está ahí? Creo que es evidente que acá teníamos primero dos sistemas distintos. Pero a partir del momento en que nosotros los unimos y los dos son conductores, lo que pasamos a tener fue un único conductor. Y eso implica que yo lo que esperaría es que parte de esta carga haya quedado acá y parte haya venido acá. De tal manera que la carga inicial, yo no voy a perder carga en el camino. Lo que va a pasar es que se va a redistribuir. Y entonces voy a pensar que estoy tan lejos, voy a seguir con este criterio de que esto está tan lejos, de manera que yo pueda pensar cuál es el potencial que tenga A y cuál es el potencial que tenga B. En función de lo que estuvimos discutiendo hasta ahora, ¿ya me hago alguna idea de al menos cómo va a ser B sub A con respecto a B sub B? Voy a plantear la expresión de B sub A entonces.
B sub A es el potencial en la superficie de un conductor esférico. Pero eso, nosotros ya tenemos todas las herramientas para calcularlo a partir de la clase pasada y nos damos cuenta que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sub A sobre RA. Si me genera duda, piensen que ustedes lo que estamos haciendo es mirar exclusivamente este cuerpo, un conductor esférico de radio A, que tenga una cantidad de carga Q sub A en su superficie, y ustedes saben que visto desde afuera, esto equivale a nivel de campo eléctrico a una carga puntual. Si hacen la integral de línea desde el infinito hasta la superficie esa, lo que van a encontrar es que este es el potencial de una carga puntual que hubiera estado en el origen vista desde ese punto. Y lo mismo vale para B sub B. Si estas están infinitamente separadas entre sí, no se están perturbando, y entonces esto sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sub B sobre RB. Pero resulta que al haberlo unido mediante este pequeño hilo, los dos conductores ahora conforman un único conductor. Y yo sé que la superficie de un conductor tiene que ser equipotencial. Entonces, BA tiene que ser igual a B sub B. Esto es propiedad del conductor para mí. Y si yo comparo estas dos expresiones, de pedir que B sub A sea igual a B sub B, es directo que Q sub A sobre RA tiene que ser Q sub B sobre RB. Y como el RB es más grande que el RA, la única forma en que yo pueda sostener esta igualdad es que Q sub B es mayor a Q sub A. O sea, que lo que va a suceder una vez que yo ponga en contacto estas dos esferas mediante este hilo, es que la carga que originalmente tenía la esfera A, que era QA0, va a quedar redistribuida. Una fracción Q sub A va a quedar acá, una fracción Q sub B va a venir a parar a la otra esfera. ¿Cuánto de una y de otra? Lo que sea o ¿cuánto es lo que migra hasta la esfera B? Lo que sea necesario para garantizar que ese conductor quede equipotencial. Y por las características de que este tiene un radio más grande que este, y para que los potenciales eléctricos sean los mismos, no me queda otra de que la mayor fracción de carga quede viviendo en Q sub B. Y la fracción de carga más chica sea la que viva en Q sub A. Pero ahora quiero darle un pequeño twist a lo que estamos mirando. Y en vez de mirar solamente el potencial, quiero mirar la densidad superficial de carga. Miremos sigma ahora. Y entonces yo me doy cuenta que la densidad superficial en este punto, en esa esfera, va a ser Q sub A sobre la superficie de esa esfera, que es 4pi RA cuadrado. Es la cantidad de carga que vivo acá dividido la superficie de esa esfera. Que me animo a reescribirlo como Q sub A sobre RA por 1 sobre 4pi RA. Y ahora miro sigma B, que es Q sub B sobre 4pi RB cuadrado, o lo que es lo mismo, Q sub B sobre RB por 1 sobre 4pi RB.
De la condición anterior, nosotros sabemos que QA sobre RA es igual a QB sobre RB. Y acá tengo un 4pi común a los dos. Entonces es bastante directo. Que yo mire que si hago sigma A sobre sigma B, esto me va a quedar RB sobre RA. Hice el cociente simplemente de estas dos cosas. Pero RB es mayor que RA. Entonces lo que veo es que la densidad superficial en A es mayor a la densidad superficial de B. Fíjense el escenario. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo, cuando reúno toda la información, lo que estoy teniendo es que por un lado, en la esfera de mayor radio quedó la mayor fracción de carga. Pero en términos de densidades, la esfera de menor radio es la que tiene la densidad de carga más alta. Este fenómeno nosotros lo conocemos como efecto punta. Y lo que me está diciendo es que si yo tengo un cuerpo, o el interés en particular para nosotros que tiene este ejemplo, es que si yo tengo un conductor que tenga esa forma, que tenga una punta en algún lado, yo voy a tener en las regiones en las cuales el radio de curvatura sea más grande, voy a tener mayor cantidad de carga distribuida, pero la densidad superficial va a ser más chica. En los lugares donde tenga radios de curvatura muy pequeños, voy a tener menor cantidad de carga neta, pero voy a tener muy alta densidad de carga. Y ese no va a ser un efecto menor. Y va a estar ligado, por ejemplo, al efecto de un pararrayos, y lo vamos a estar discutiendo con un poco más de cuidado cuando analicemos el caso de tormentas eléctricas, pero me permite, de alguna forma, darme cuenta de qué manera en el conductor se distribuyen las cargas para poder garantizarme que el potencial eléctrico en todos estos puntos sea exactamente el mismo. Entonces, en función de toda esta información que estuvimos discutiendo, analicemos ahora algunas situaciones que nos van a permitir ver que si yo entiendo bien las propiedades de los conductores, tengo ganado gran parte del planteo de cualquiera de los problemas de electrostática, porque voy a poder tener un muy buen nivel de intuición acerca de lo que va a estar sucediendo en el sistema o no. Entonces, el primer caso que quiero plantear es el caso en el cual tuviéramos una esfera conductora, como se ve en la placa, descargada, y le acerco una carga puntual Q. Fíjense que esto es parecido al problema con el cual hoy estuvimos trabajando, de alguna manera, la primera propiedad del conductor. Creo que a esta altura ya están convencidos de que va a haber una separación de cargas, como está indicada ahí, de que como esa carga Q es una fuente de campo eléctrico externo, los electrones van a intentar acercarse, me va a quedar una distribución positiva del otro lado. Lo que no sabíamos antes era, ¿y de qué magnitud es esa separación de carga? Fíjense que se nos abre todo un abanico de preguntas. ¿Y cuánta carga? ¿Cuál sería el sigma negativo ahí? ¿Y cuál sería el sigma positivo? ¿Y está distribuido de manera pareja o está distribuido más en algunas zonas que en otras? ¿Hay mayor concentración de cargas negativas en alguna parte en particular? Bueno, todo ese tipo de problemas, este es un problema que vamos a resolver, llegado el caso, y lo vamos a analizar.
Pero nosotros ya podemos hacer un primer análisis cualitativo de este. Lo primero que veo, y estoy convencido, es que para garantizar el hecho de que el campo eléctrico tenga que ser cero en el interior, se tiene que dar la separación de carga que estamos viendo acá. Esa separación de cargas, de la forma que tenga lugar, es para garantizarme que el campo eléctrico en el interior del conductor siempre va a seguir siendo cero. Lo segundo que miro es que si en realidad yo estuviera haciendo esto en el laboratorio y esto fuera un péndulo y yo acercara una varilla cargada, lo que vería es que esto se atrae. Y eso es gráficamente fácil de poder ver ahí, porque eventualmente yo, si pienso que lo que hice fue separar una especie de centro efectivo de carga negativa y otro centro de carga positiva, el centro de carga negativa o las cargas negativas en sí viven más cerca de la carga puntual de lo que viven las cargas positivas. Y eso ya es un indicativo de que hay mayor fuerza de atracción, o que la fuerza de atracción va a ser más intensa de lo que va a ser la fuerza de repulsión. Entonces, fíjense, simplemente pensando en términos de las propiedades del conductor, cómo nosotros podemos hacer un planteo relativamente completo de cuál va a ser la situación. Tengo la carga más Q. Tengo el conductor esférico. Y el efecto que tengo acá, entonces va a ser el de la inducción de cargas negativas por un lado y cargas positivas por el otro. Campo eléctrico en el interior, ya lo dijimos, cero. ¿Cómo dijimos que iban a ser las líneas de campo eléctrico con respecto a la superficie de un conductor? Perpendiculares. Entonces, eso quiere decir que yo ya, si estoy mirando la superficie de ese conductor, me voy a dar cuenta que lo que voy a tener son líneas de campo eléctrico radialmente salientes, en el caso, digo radialmente porque es una esfera, mientras que aquí van a ser entrantes. Y yo sé que desde esta tienen que salir de esa forma, si me paro muy cerca. O sea que a ojo, simplemente habiendo utilizado pensando en las propiedades de los conductores, esto yo ya me doy cuenta que va a tener que tener una forma así. Lo único que pensé fueron las propiedades de los conductores. Ahora, ¿es cierto, tengo resuelto el problema? No, ya lo vamos a resolver. Porque ¿qué implicaría resolver el problema? Y que yo supiera cuánto vale el potencial eléctrico en todos estos puntos del espacio. Que yo supiera cuánto vale el campo eléctrico en todos esos puntos del espacio. Que yo supiera exactamente cómo está distribuida esta cantidad de carga negativa y esta cantidad de carga positiva. Toda esa es la información que implica resolver el problema. Pero ustedes acá ya tienen a golpe de vista, sabiendo las propiedades de los conductores, ya saben exactamente, en este caso en particular, una conclusión muy importante. Si alguien me hubiera preguntado antes de empezar esta clase, me hubieran hecho la siguiente pregunta. Suponga que tiene una carga puntual y un conductor que está descargado, no tiene un exceso de cargas. Y yo tuviera que calcular el campo eléctrico en un punto del espacio. O sea, la pregunta hubiera sido, si usted acá tiene una carga Q, y acá tiene un conductor esférico, pero está descargado, no tiene un exceso de carga. Y ahora quiero que me diga el campo eléctrico en el punto P. ¿Este influye o no influye?
Antes de analizar las propiedades de los conductores, había cierta probabilidad de que yo dijera, y no, pero si este está descargado, entonces no tiene que hacer ninguna influencia en ese punto, en el principio, porque es principio de superposición, y este está descargado, no hace nada, y este sería, el campo eléctrico de la carga sería todo radialmente saliente con respecto de eso. Hubiera sido un riesgo, hubiera sido algo a tener en cuenta. Hoy sabemos que hubiera sido una visión incorrecta. Porque el hecho de que esta carga esté acá va a alterar la distribución de carga que tenga el conductor. Entonces fíjense que de golpe eso pasa a ser una respuesta vedada. A partir de que yo entiendo las propiedades de los conductores, me queda completamente claro de que jamás una respuesta viable sería que porque este está descargado, entonces no va a generar ningún tipo de campo eléctrico en el punto P, o no va a pasar nada, o es igual a que no estuviera. La visión, a partir del momento que yo domino las propiedades de los conductores, que ya me pesa es esta, y se dan cuenta que las líneas de campo cambiaron. ¿Y por qué? Y la más fácil para pensarlo inicialmente, porque las líneas de campo son perpendiculares a la superficie de un conductor. Entonces no podrían haber seguido teniendo nada más que el campo radialmente saliente con respecto a esa carga, porque hubiera estado violando propiedades de los conductores. Vamos a esa situación, como está planteada ahí, que es una situación en la cual es un poco más compleja. Fíjense que hay un conductor que está en gris y tiene un agujero ese conductor, y adentro de ese agujero localizamos una carga más Q. Entonces, de alguna forma, lo que estoy planteando ahora es, ¿cómo se va a dar la separación de cargas? Yo sé que el conductor tiene que seguir teniendo campo eléctrico cero en el interior. De eso no me cabe duda. Este conductor tiene que seguir teniendo un E igual a 0 ahí. Entonces, lo que ya está planteado, y uno puede ya darse cuenta, es que en realidad lo que va a haber es una separación, una inducción de cargas, y va a haber un montón de carga negativa que se va a venir hacia la superficie interior de ese agujero. Es lo que está graficado. Lo que no sabemos todavía es cuánta carga interior viene ahí. Pero el planteo de este problema, fíjense que lo vamos a poder hacer, bueno, este punto, sí, visto desde afuera, si hasta acá va a venir una cierta cantidad de carga hacia adentro, obviamente me va a quedar ese exceso de carga del lado de afuera, y como es en una esfera en este caso, como es una esfera, por el hecho de que sea una esfera, se tiene que repartir de manera pareja, el sigma tiene que ser parejito, y desde afuera yo no voy a poder distinguir esto respecto a una carga puntual. Ustedes me muestran esto, me muestran una carga puntual, me muestran un cascarón con sigma, y yo soy ciego desde afuera a cuál es la distribución de carga. Pero lo que quiero hacer es mostrarles cómo podemos darnos cuenta de la cantidad de carga negativa que vino acá y de la cantidad de carga positiva que quedó entonces en la superficie exterior. Y para eso lo que voy a hacer es plantear la superficie gaussiana que está marcada ahí en amarillo, la que ustedes quieran. ¿Qué pasaría si nosotros planteáramos la ley de Gauss ahí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie amarilla? Recuerden que esa superficie está en la carne del conductor, está en el interior del conductor. Entonces el campo eléctrico en el interior, ¿cuánto tenía que valer? 0. Eso implica que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico a lo largo de todos los puntos de esa superficie gaussiana vale 0. Eso, automáticamente en términos de la ley de Gauss, implica que el flujo es 0. Si el campo eléctrico es 0 en todos esos puntos, el flujo es 0, por lo tanto la carga encerrada es 0. Para que la carga encerrada sea 0, quiere decir que la carga inducida, que es la que está aquí indicada con las rayitas azules, más la carga Q que tengo encerrada tiene que ser 0. La carga inducida tiene que ser menos Q.
Y entonces el escenario en el cual nosotros terminamos es, inclusive hasta lo hago un poco más general, ahí estaba hecho para un conductor esférico, pero yo puedo tener cualquier tipo de conductor y puedo tener cualquier tipo de agujero en el interior. Pero si yo vengo y pongo una carga más Q acá, lo que va a terminar sucediendo es que voy a tener una carga en la superficie, acá, en total, que va a valer menos Q, y esa va a ser la Q inducida, y por ende voy a tener otra carga inducida sobre esta superficie que va a ser más Q. Si yo miro todo el sistema desde afuera, lo que veo es eso. Pero la única forma de lograr que el campo eléctrico sea nulo en la carne del conductor, en todos los puntos interiores, es que haya inducido sobre esta superficie la misma cantidad de carga que está acá, encerrada. La pregunta siguiente es, ¿y cómo se induce? Y ustedes ahí ya pueden darse una idea, aunque sea gráficamente, de que la idea de que el campo eléctrico en un punto de la carne tenga que ser cero es porque esta distribución de cargas negativas está matando el campo eléctrico que esa carga positiva hace en cualquier punto del interior. Entonces yo esperaría tener, por ejemplo, mucha mayor densidad de carga en esta región negativa que la que voy a terminar teniendo en esta. O sea, la forma en la que se reparta luego esta carga inducida va a tener que ver con el tipo de geometría que tengamos y con el hecho de que el sistema lo que va a querer es que en cualquier punto de la carne del conductor el campo eléctrico sea cero. Fíjense entonces, si nosotros vamos a este dibujo que está en Serway, ¿cómo podemos ir pensando en términos de las propiedades del conductor entonces? Analicemos un poco ese dibujo. Por un lado, tenemos distintos puntos marcados, A, B y C. ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense las líneas de fuerza, las líneas de campo eléctrico, son siempre perpendiculares a la superficie. Fíjense cómo están más apretadas acá en C las cargas con respecto a cuán apretadas están graficadas en A y en B. Eso ya me dice que este C se comporta más como una punta con respecto a los puntos A y B. Y entonces la densidad en C tiene que ser más grande. Si yo preguntara en términos del potencial, ¿cuánto vale BA con respecto a B sub B con respecto a B sub C? Es la superficie de un conductor. Todos esos puntos tienen que tener el mismo valor de potencial eléctrico. Y entonces, un escenario un poquito más complejo, es el que tendríamos ahí. Fíjense que ahora es parecido al que planteamos hace un rato, pero va a ser una distribución de carga Q, que ya no es una carga puntual, sino pareciera un cascarón o una distribución de carga, contra un conductor descargado, porque me dice Q igual 0, y fíjense toda la información que hay reunida en esa figura. Fíjense que si somos capaces de identificar cuáles son las líneas de fuerza, ¿identificamos también las líneas equipotenciales que están dibujadas? ¿Les parece que van a sentir alguna interacción estos dos conductores entre sí? ¿El cargado y el descargado? A ver. Campo eléctrico en el interior de ambos, 0, son conductores. Potencial en la superficie del primero, B1 constante. Potencial en la superficie del otro, B sub 2 constante. ¿Tienen por qué ser iguales entre ellos? No. Cada conductor será una equipotencial. Esto por ahora lo voy a saltear.
Y lo que voy a hacer para intentar cerrar entonces la clase de hoy es trabajar un poco con estos conceptos y un poco con la ley de Gauss, hacer un ejemplo mixto y un ejemplo que a veces suele dar un poco de dolor de cabeza. Entonces, el ejemplo con el cual voy a trabajar hoy va a ser un hilo conductor o un hilo con lambda infinito rodeado por un conductor cilíndrico. Es un hilo con lambda infinito rodeado por un conductor cilíndrico. O sea que lo que voy a poner es, básicamente, quiero atacar esta situación de tener acá un lambda que esté rodeado por un cilindro conductor que tenga un cierto espesor. Entonces, le voy a poner a esta distancia, la voy a llamar A, y a esta distancia la voy a llamar B. O sea que es un hilo que está encerrado en el medio, o en el eje de simetría, de un cilindro hueco que tiene radio interior A y radio exterior B. Y lo que voy a querer hacer es poder plantear cuál es el campo eléctrico en todas las regiones. Voy a querer plantear cuánto vale el potencial eléctrico, el VDR. Pero para poder atacar este problema necesito, no solamente, obviamente va a ser un problema de simetría cilíndrica, voy a poder usar la ley de Gauss, pero voy a necesitar dos cosas. Por un lado la ley de Gauss y por el otro lado las propiedades de los conductores. ¿Qué es lo que yo ya puedo garantizar a partir de lo que estoy mirando? Bueno, yo voy a ir mirando el campo eléctrico, en primer lugar, y voy a ir jugando entre el campo eléctrico y las propiedades de los conductores. Voy a dividir esto en tres zonas. Voy a tener R's que estén entre 0 y A, R's entre A y B y R's mayores que B. Entonces voy a venir primero a los R's menores que A. Recuerden que ya en la clase pasada sugerí, para el campo eléctrico vamos a ir de adentro hacia afuera, para el potencial, yo pensando en esferas voy a ir de afuera hacia adentro. Este problema es más complejo y por eso elegí el problema para discutirlo. Ya van a ver cómo nos vamos a pelear con el potencial. Primer punto, ¿qué tipo de superficie tomaría? Y bueno, la superficie por excelencia acá tendría que ser un cilindro de longitud L, pero va a ser un cilindro que va a tener que vivir en un radio interior, acá. O sea que va a ser un cilindro, inicialmente, de longitud L, que viva en los puntos interiores. Entonces hago eso y lo que obtengo es que la integral, el flujo de E escalar diferencial de superficie, tiene que ser la carga encerrada sobre epsilon 0. Es bastante directo que esto implica que el E de R por 2pi por R por L tiene que ser igual a lambda por L sobre epsilon 0. Hay muchas cosas que ya hemos discutido que no voy a hacer todos los planteos formales de vuelta porque ya los hemos hecho en las dos clases anteriores.
Entonces, a partir de acá, yo me doy cuenta que el campo eléctrico en los puntos interiores va a ser lambda sobre 2pi epsilon 0 r n sub r. Perfecto. ¿Qué pasa para A menor que R menor que B? Bueno, fíjense que plantear la ley de Gauss, o ni siquiera lo necesito, yo sé que voy a estar trabajando con puntos que están en la carne del conductor. Son todos los puntos que estén entre A y B. ¿Cuánto vale el campo eléctrico ahí? Es 0, porque es un medio conductor. ¿Y cómo logré que eso sea 0? Ah, porque hay algo que acá todavía no puse, y es que hay una carga inducida, hay un sigma inducido menos, en este caso, que va a estar en la pared interior. Lo voy a decir diferente. En la pared interior yo sé que tiene que haber una sigma inducida menos, tal que si lo multiplico por la superficie de ese cilindro interior, tiene que ser igual a la cantidad de carga lambda por L que viene desde el hilo. De esta manera, si yo tomara una superficie gaussiana, que fuera un cilindro, pero que estuviera con un radio entre A y B, me garantizaría que la cantidad de carga que yo encierro es 0. La ley de Gauss me dice que si el campo eléctrico es 0, en esos puntos el flujo va a ser 0, la carga encerrada tiene que ser 0. Entonces, cualquier cilindro que yo proponga acá, déjenme hacer un cambio de perfil para que se note mejor. Voy a poner mi ojo desde el eje Z. Si este es A y este es B, cualquier curva, cualquier cilindro que yo ponga entre A y B va a tener que estar encerrando carga nula. Pero resulta que ese cilindro, si tiene longitud L, del hilo interno va a estar coleccionando lambda L. Lo que me falta es ver cuál es la densidad superficial de carga que yo deposito sobre la pared interior de este, para que cuando sume la cantidad de carga que hay dentro de la superficie gaussiana se me anule. Y eso se tiene que cumplir viendo esta propiedad. Entonces, lo que va a surgir a partir de acá es que el sigma inducido va a ser menos lambda sobre 2pi por A. Acá ya le puse el signo. Ahí estaba comparando magnitudes nada más en el anterior. Acá ya le puse el signo. Lambda es positivo, el sigma inducido negativo va a tener esto. Eso es lo que me garantiza que el campo eléctrico en todos estos puntos sea 0 y que si yo pongo una superficie gaussiana, ¿sí?, que sería otro cilindro más, detecte que encierra carga 0. Me faltan los R mayores que B, mayor o igual. En este caso, ¿qué voy a tener del lado de afuera? Y del lado de afuera voy a tener la sigma inducida más. Que visto desde arriba sería estar viendo esto.
Entonces, ¿qué les parece? ¿Será lo mismo que el sigma inducida menos, pero nada más que con el signo positivo? Piénsenlo un segundo. Y en realidad no, porque lo que me interesa es que la cantidad de carga que vino a parar acá como negativa sea la cantidad de carga que vino a parar acá como positiva, en términos de carga inducida. El sigma es una medida distinta porque es una densidad. Entonces, yo lo que necesito es darme cuenta que el sigma inducido más, para poder saber cuánto vale, sale de hacer el hecho de que el sigma inducido menos por 2pi por A por L tenga que ser igual al sigma inducido más por 2pi por B por L. Entonces, el sigma inducido más va a terminar siendo el sigma inducido menos, acá estoy comparando magnitudes obviamente, ¿no? Por A sobre B. ¿Sí? Y esto, en términos del lambda, va a terminar siendo lambda sobre 2πb. Entonces, sigma inducido menos lambda sobre 2πa. Sigma inducido más, lambda sobre 2πb. Recién ahora estoy en condiciones, entiendo lo que está sucediendo y estoy en condiciones de plantear Gauss. Cuando voy a plantear Gauss, la integral de E escalar diferencial de S a lo largo de una superficie S2, donde ahora S2 será una superficie que venga por aquí afuera, más grande, va a tener que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Pero cuánto vale la carga encerrada? Ya nos dimos cuenta que el sigma inducido menos cancela todo efecto de carga del lambda, lo único que voy a estar viendo es el sigma inducido positivo que viene por afuera. O sea que esto va a ser el sigma inducido más integral del diferencial de superficie sobre la superficie exterior. Pero esto no va a ser ni más ni menos, entonces, que lambda sobre 2πb multiplicado por la superficie, que va a ser 2pi por b por L. Fíjense entonces cómo avanza esto. El campo eléctrico para los R mayores que B, entonces multiplicado, hago esta integral, 2pi por B por R por L es lambda sobre 2pi epsilon 0 L. O dicho de otra forma, E es lambda sobre 2pi epsilon 0 R n sub R. Entonces pregunto, ¿me llama la atención el resultado? En realidad no. Fíjense que lo que nos está quedando es básicamente lo mismo que nos quedó para el caso de la esfera. En el sentido de, visto desde afuera, yo no veo este cilindro con esa distribución, sino que sigo viendo el hilo con lambda. Así como la esfera desde afuera se seguía viendo como una carga puntual, todo ese cilindro desde afuera se ve como un hilo con lambda. Y ahora que ya tengo todo eso, entonces voy a pensar en el potencial. Yo cuando vaya a potencial, lo que pienso es que el potencial en un punto R menos el potencial en un punto de referencia es menos la integral de línea entre un punto de referencia y ese punto R de E escalar diferencial de L. Entonces, voy a mirar primero y voy a
seguir pensando en principio, voy a seguir con mi idea de que voy a venir de afuera hacia adentro. Si yo sigo pensando que vengo desde afuera hacia adentro, lo primero que me voy a dar cuenta es que la expresión que voy a tener que utilizar para el campo eléctrico es el lambda sobre 2pi epsilon 0r. Entonces, voy a venir acá y me voy a dar cuenta que el B en R menos el B de referencia va a ser esto. Donde ya avancé con la definición del diferencial de línea y lo puse como diferencial de R vector. El problema es cuando yo vengo acá y me doy cuenta que esto es lambda, el resultado de esto es la integral de 1 sobre R, diferencial de R, entonces eso es un logaritmo. Y esto me queda el logaritmo natural del punto de referencia menos el logaritmo natural de R. Y entonces me doy cuenta que el más infinito no puede ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque si yo pongo más infinito, mi referencia en el más infinito, acá tengo que tomar el logaritmo natural de más infinito, y eso revienta. Eso diverge. Entonces el potencial me tiende a infinito. No es como el caso de la esfera. ¿Por qué no es como el caso de la esfera? No es como el caso de la esfera porque al ser los cilindros estos infinitos, el hilo infinito, no hay manera de que yo me pueda alejar infinitamente de la distribución de carga. Entonces sigo sumando contribuciones y contribuciones y contribuciones, no importa el diferencial de carga cuán lejos esté para arriba o para abajo. Y eso hace que reviente. Pero ¿y entonces cómo procedo en esta situación? Con cilindros me tienen que especificar un punto con un valor dado de potencial. No tengo otra alternativa. El potencial siempre va a ser con respecto a algo. Entonces, en este punto, lo que voy a hacer es decir, bueno, yo voy a considerar en este momento, salvo que me indiquen lo contrario, yo voy a estar considerando, les doy un dato extra, que la pared exterior de ese cilindro está a potencial 0. Ah, bueno, si a mí me dicen que tome como valor 0 de potencial la pared exterior de ese cilindro conductor, entonces voy a venir acá y voy a decir, mi punto de referencia de ahora en más, este punto de referencia va a ser B. Y el potencial en B va a valer 0. ¿Sí? Entonces yo acá, la única diferencia es que voy a poner B. Y ahora sí, ya teniendo un punto de referencia de dónde tengo que ubicar el 0, entonces voy a decir, para los R's mayores, voy a venir, si quieren, de afuera hacia adentro, los R's mayores o iguales que B, el B de R va a ser lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de R. Si ahora quiero mirar la situación A menor que R menor que B, entonces el B de R será menos la integral desde B hasta SR del valor del campo eléctrico en esa región escalar diferencial de R. Pero ¿cuánto vale el campo eléctrico entre A y B? Y era la región del interior del conductor, estoy en la carne del conductor. Esto es 0. Perfecto, entonces, ¿eso qué implica? Que el potencial en R, en este caso, va a seguir siendo 0. Era 0 en la superficie, no hay ninguna diferencia con respecto al valor del potencial eléctrico en el interior. ¿Y qué pasa si yo estoy en los R's menores que A? Bueno, el B de R entonces será menos la integral
desde B hasta A de este primer campo, lo voy a escribir bien completo, menos la integral desde A hasta R del campo interior, que era lambda sobre 2pi epsilon 0 R, n sub R, e sub R de R. Siendo este igual a 0. O sea, que lo que me queda es un B de R, que es lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de R. ¿Sí? Finalmente pongamos como último paso todo esto en un dibujo. Entonces, cuando junto toda la información en el gráfico de E y de B, entonces finalmente lo que dijimos fue: voy a tener que dividir estas regiones A, B, este es el interior del conductor, en definitiva, y lo que tenía era lambda sobre 2pi epsilon 0 R, esto viene así, de golpe acá adentro es 0 y acá continúa, acá va como 1 sobre R, acá va como 1 sobre R y ahí en el medio es 0. Esta es la continuación de esa curva. En términos del potencial, si entonces graficamos las expresiones que tenemos, lo que vamos a tener es, aquí adentro dijimos que el potencial de referencia era este 0, aquí adentro nos había quedado así, ¿sí? Nos queda el logaritmo natural menos el logaritmo natural de R, o sea que es una curva que a nivel de potencial viene decreciendo así, y acá es menos logaritmo natural de R, o sea que es una curva que sigue creciendo a partir de acá, de esta manera. Entonces, seguimos teniendo una función cuyo gradiente sigue yendo hacia esa dirección y el campo eléctrico entonces, en este caso, seguía siendo radialmente saliente. Este problema es de los más complejos. Lo interesante sería que lo pudieran revisar, que lo pudiéramos volver a discutir con cuidado. El caso de las esferas, que ustedes lo van a trabajar un poco más en el caso de la guía de problemas, debiera ser mucho más directo. Pero bueno, eso básicamente nos estaría cerrando entonces la clase de hoy, y lo que vamos a estar haciendo en la próxima clase es discutir un método alternativo a lo que ya estuvimos explorando para intentar resolver problemas de tipo electrostático. Va a ser la última metodología la última herramienta con la cual vamos a poder contar. Así que bueno, eso será la próxima clase. Va a ser principalmente el método de Laplace y en particular el método de las imágenes.